Pues Kellman no pudo acabar la cirugía, tuvo que pararla, desarrolló una endoftalmitis fulminante en cuestión de horas y acabó en una enucleación urgente. Qué desfase. Kellman toda esta investigación la hace en la planta 10ª del hospital de Manhattan de forma clandestina y bajo llave. Nadie podía entrar en su habitación. Lo que viene siendo un cuarto oscuro. Y aquí viene la conspiración. Se cree que Kellman pudo manipular la temporalidad de forma que el descubrimiento del cavitrón quedase más cercano al final de su beca. Vale, tienes mi atención. Y Mao, en 1975, se opera de catarata. Ya que no sabéis con qué técnica. No me lo puedo creer. Qué locura, madre mía. Y nada, ahora Theo Seidel pues tiene una clínica refractiva en Suiza y está montada en el dólar, en el franco suizo. O sea que todas las mañanas baja de su mansión, baja a su piscina, se da unos largos entre bombones Lind y francos suizos y esa es su vida. Exactamente. La buena vida. Y aquí es donde entra en acción Peter Parker. O sea, Spider-Man. Viniéndonos ya a los últimos 50 años a una de las técnicas que ya usamos hoy en día prácticamente a diario. Va a ser una historia más cortita de una de las técnicas que usamos prácticamente de rutina. Y pues quiero que os situéis un poquito en los años 90, cuando empieza el uso de los láseres refractivos, cuando empieza a extenderse el uso de la cirugía refractiva, que ya prácticamente parece que las gafas van a desaparecer, va a ser algo del pasado. Hay todo un boom de la cirugía refractiva y empieza, como todas las grandes técnicas que se empiezan a extender de forma increíble, pues empiezan a aparecer los grandes problemas que llevan con ellos. Entonces, en esa época se realizaron ablaciones corneales gigantes de 15-20 dioptrías que empezaron a los pocos años a encontrar ciertos problemas de adelgazamiento corneales, córneas que se volvían ectásicas, muy débiles, que se empezaban a adelgazar, que provocaban pues a los pocos años grandes complicaciones para esos cirujanos. Entonces ahí, en esa época, nos situamos con un oftalmólogo alemán que curiosamente estudió física antes. Él realmente era un físico, estudió física y matemáticas. Y posteriormente hizo su tesis doctoral en la Universidad de Berlín de física de partículas. Y pues luego, por cosas de la vida, acabó estudiando medicina y como buen físico, pues ¿qué especialidad te vas a dedicar? Pues obviamente a la oftalmología, que es realmente la especialidad que más física y más números usamos en nuestro día a día, aunque otras también... Están los médicos nucleares también. Sí, pero no sé si ya tema de diario de manejo de cálculos y eso, pues probablemente sea oftalmología, al menos en la que más tecnología hay. Entonces, bueno, él acabó dedicándose a la oftalmología y fue uno de los grandes cirujanos refractivos de la época. Fue el Theo Seidel, que no le nombraba antes, y él fue uno de los grandes cirujanos refractivos de la época. Hizo de las primeras PRKs, la primera PRK sobre un humano la hizo él, de la primera PTK también. Y... O sea, esto da casi para un capítulo separado. Sí, eso para un capítulo. La verdad es que el tío es un genio. O sea, obviamente alguien que estudia física y hace un doctorado de física de partículas, pues no es un oftalmólogo al uso. Y él, pues claro, se encontró con todos estos problemas que todas las cirugías refractivas de la época tenían. Entonces empezó a darle vueltas a qué posibles soluciones había para estas ectasias corneales que se estaban encontrando después del uso de estos láseres. Entonces, o sea, fue el gran basurero de la oftalmología moderna. Sí. Entonces, claro, él curiosamente comenta en alguna entrevista que él empezó a darle vueltas a qué posibles técnicas podían usarse para endurecer la córnea y se fijó que había otras estrategias que se usaban para endurecer los tejidos, que por eso lo he comentado antes, que él se fijó en técnicas que se usaban para endurecer el cuero, para luego manipularlo en la industria textil, para hacer bolsos, para hacer chaquetas, que se hacía como una fototoxicidad con ciertos químicos y luego se exponía al sol y endurecía el cuero ya fácil para su utilización. También es cierto que ya el uso de estas estrategias para endurecer tejidos se usaba en otros ámbitos de la medicina, que es muy habitual que a lo mejor algo que se usa en otra especialidad pase a ser útil en la oftalmología o en otra especialidad. ¿Se sabe para qué se usaba? Pues se usaba curiosamente en cardiología, porque se usaban válvulas, se implantaban las válvulas porcinas en esa época, y entonces como eran muy débiles, pues se endurecían con una fototoxicidad previamente a ser implantadas. Entonces ahí ya se estaba empezando a utilizar y pues a Kellman se
le ocurrió, que hemos estado hablando de Kellman, a Theo Seidler se le ocurrió el trasladarlo a la córnea. Entonces él empezó a hacer estudios con ojos de conejo, de cerdo, pues un poco como Kellman, como empieza todas las técnicas experimentales, primero en animales, y empezó a probar múltiples distintas sustancias, distintas intensidades lumínicas, y bueno, usó tanta variedad de cosas que incluso se dice que una de las córneas que trataron se volvió tan dura que casi no podían ni cortarla después para hacer un estudio microscópico, porque claro, usaban potencias muy altas, que claro, luego encontraron que pues, se cargaban el endotelio y todo, claro, entonces claro, luego se fue refinando un poquito la técnica. Y ya en 1998 es cuando publican el primer estudio sobre córneas humanas, que demuestran que se endurece la córnea más de 3 veces lo normal. Usaban riboflavina, que es una vitamina B2 que prácticamente no tenía muchos usos en la medicina, y la irradiaban con una luz ultravioleta durante X tiempo. Bueno, la técnica ya ha ido evolucionando mucho, y eso lo que generaba era que se formasen unos radicales libres de oxígeno que en los enlaces de las fibras de colágeno de la córnea pues formaban nuevos enlaces covalentes o crosslinks, que por eso es la técnica de la que estamos hablando, que de ahí viene su nombre, que es el crosslinking. Entonces ahí inició un poquito todo el crosslinking, que inicialmente él lo ideó un poco para tratar esas córneas ectásicas post tratamientos de cirugía refractivo, y sin embargo pues al final supuso una revolución, la base de la pirámide del tratamiento de lo que es el queratocono, que en esa época, claro, para el queratocono, para evitar la progresión del queratocono no había nada, la mayoría de los queratoconos graves acaban en un trasplante completo corneal, y hoy en día pues supone una técnica muy extensa que usamos en nuestro día a día pues para tratar y prevenir la progresión. Y pues nada, simplemente como un oftalmólogo, un genio que sigue, creo que sigue incluso en activo, pues el tener un pasado en la física, el correlacionar ahí distintas especialidades y distintas conocimientos previos, pues hace pues nuevos inventos y nuevas técnicas que son... Creo que me consta que sigue en activo y creo que tiene una privada de refractiva en Suiza con mucho éxito. Efectivamente, está trabajando en Suiza, él era como suizo-alemán, estudió en Alemania y creo que ahora la tiene en Suiza. Y claro, a ver, pues ¿con quién te vas a operar? Con un tío como ese. Claro. Que... O sea, ya solo con que sea físico y toda la óptica la maneje como la tienen que manejar. Además que el crosslinking, a ver, ahora para nosotros es obvio, pero a mí, cuando me lo plantearon por primera vez en la carrera, me parecía magia. O sea, es una cirugía en la que realmente no estás haciendo más que alumbrar con una luz amarilla a la córnea y echándole gotas. O sea, es que no es algo intuitivo, porque hablo de Kellman de me voy a comer esto como sea, pero eso es casi magia para los oftalmólogos de la época. Realmente es eso, pues alguien con una mente brillante que interrelacionaba estrategias que se usaban en otras zonas de la medicina y sus conocimientos obviamente de físico de base, que hace que surjan estas estrategias. Para las mentes banales como las de la mayoría de nosotros, pues son cosas que se nos escapan. Pero fíjate un poco. Que siempre todos estos inventos acaban viniendo de alguien del manejo interdisciplinar, porque Kellman se le ocurrió por su amigo el odontólogo. A Theo se le ocurrió pues porque estaba totalmente metido dentro del mundo de la física, me imagino que también de la óptica, y encima ya me dices que se usaba en otras especialidades. Entonces vemos que realmente si estás totalmente metido dentro de tu campo, es muy difícil, ¿no?, que se te ocurran ideas totalmente revolucionarias que lo cambien todo. Tienes que tener una mente transversal y claramente estar al tanto de las novedades de otras subespecialidades. Pensamiento transversal, igual que la OCT ahora se usa en otras, se usa en cardiología, los dermatólogos la usan también, y me imagino que con los láseres, que esto se puede hablar en otro podcast, puede haber ocurrido lo mismo, que un láser se empiece usando para una cosa, como por ejemplo, yo me sé la historia del láser excimer, que se desarrolló con fines militares, y luego se acaba usando pues todos los días para hacerte un LASIK o una PRK. Eso ya para otro podcast. Eso para otro podcast, para el próximo podcast. En otra...